Muy bien, vamos a cambiar completamente de tema. Endometrio. ¿Usted ha escuchado hablar de la palabra endometrio, señora? Endometrio. A ver, se lo repito despacito. El endometrio. Y a usted también, señor. El endometrio. ¿Qué cosa es el endometrio? Endometrio. Endo significa dentro de. Endo. Metrio significa útero. Entonces, endometrio es el tejido, la cascarita que está dentro del útero, en lo que se llama la cavidad del útero, ahí donde crece el bebito en la matriz o en el útero, en ese hueco, en esa cavidad. Eso está tapizado, está recubierto por una membranita muy delicadita que se llama el endometrio. El endometrio, obviamente, debe estar solamente en el útero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el endometrio se localiza, aparece en lugares que no son el útero? Eso se llama endometriosis. Y el doctor Carlos Vergara, él es médico, ginecólogo y obstetra de New Vida, está con nosotros en el estudio y él nos va a explicar hoy día todo acerca de la endometriosis, que es más común de lo que uno piensa. Doctor Vergara, qué gusto de saludarlo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte por este medio. Encantado. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Como le digo a todos los invitados, el hecho que estés en el mediodía, en verano, ¿verdad? En vez de estar con la familia y en la playa, quizás, mi querido Carlos, significa mucho para los oyentes de RPP Noticias. Muchas gracias por eso, Carlos. A ver, entonces ya más o menos puse en el tapete qué cosa es esto de la endometriosis. El endometrio. Explícale un poquito más a nuestros oyentes y a los oyentes también, Carlos, algo acerca del endometrio. Ya hemos dicho que la cubierta. ¿Qué característica tiene el endometrio? ¿Cómo es el endometrio? Cuéntanos. A ver, ¿qué le cuento? El endometrio, como lo has repetido varias veces, me ha parecido muy simpática la forma de presentarlo, es el tejido que está dentro del miometrio, o sea, del músculo del útero. O sea, dentro del útero, todas las señoras, todas las mujeres tienen una capita que va creciendo todos los meses cuando ya comienzan a menstruar o están en edad reproductiva, y cada mes se cae esa capita, se llama endometrio, y menstrua, ¿verdad? Pero esa capita, ese endometrio, debería estar solamente dentro del útero. Entonces, a eso quería que clarito que lo has dicho también tú, perdón, Carlos. Entonces, cuando la mujer menstrua, en realidad, en esa sangre de la menstruación, ella está eliminando, está botando pedacitos de endometrio. Exactamente. Y lo hace todos los meses. Y todos los meses hasta que entra la etapa de la menopausia. De la menopausia, obviamente. Muy bien. Pero entonces la menstruación es sangre mezclada con este endometrio. Muy bien. Sigue. Háblanos de la endometriosis ahora. ¿Qué cosa es la endometriosis? Ok, entonces, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad benigna, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad muy tradicional y muy común, mucho más común de lo que todos pensamos. Ya en estas fechas, para el 2016-2017, debemos estar más o menos alrededor de 200 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, esto es un problema de salud pública. Incluye más o menos el 10 al 15% de todas las mujeres en edad reproductiva. Entonces, una hasta dos, casi una y media de cada 10 mujeres van a tener endometriosis. ¿Y por qué es importante la endometriosis? Porque la endometriosis, como lo he mencionado, es una enfermedad silente, silenciosa y traicionera, que nos va a ir alterando internamente. ¿Qué es lo que pasa? Este tejido endometrial, en vez de salir por la vagina, viaja también por las trompas y se comienza a depositar encima de las trompas, encima de los ovarios, encima de la vejiga, del recto, etcétera, etcétera. Y ahí viene la parte genética, la parte familiar, que permite que este tejido, en vez de que el cuerpo diga, un momentito, esta sangrecita no debería estar acá y debería de reabsorberla, ¿verdad? Con los Natural Killer y con todo nuestro sistema de defensa debería de eliminarlo y limpiarlo en cada ciclo de menstruación que tiene la paciente. Estas pacientes permiten que estos implantes se comiencen a pegar como semillitas. Entonces se pegan encima del ovario, se comienzan a meter dentro del ovario, comienzan a destruir. ¿Y cómo ellos destruyen? Porque ellos inflaman, liberan citoquina, liberan sustancias que van irritando, inflamando. Y efectivamente, ¿qué es lo que viene a tiempo seguido? El síntoma más común, que es el dolor. El segundo síntoma y signo más común, o clínica más común, es la infertilidad. Entonces,
Y nosotros, como educadores, debemos de transmitir que es una enfermedad benigna, no es maligna, lo cual es buenísimo, y que podemos detectarla. El problema se es... puede detectar. Muy bien. Carlos, perdón, ¿en qué partes es que se planta, se siembra este endometrio más frecuentemente? Ya, la parte más frecuente es en la zona pélvica. En la zona de la pelvis, o sea, en el vecindario del útero. Exacto, en los ligamentos que sostienen el útero, los uterosacros, en las trompas, los ovarios, en el recto y vejiga. O sea, en todo en el recto y vejiga también. En la parte delantera y posterior del que tienen contacto con el útero. Alguna vez un profesor nos contó en la facultad de medicina, la verdad es que nunca supe si fue cierto o verdad, o nos lo contó solamente para ilustrar, no sé esto, Carlos. Un profesor nos dijo en la facultad de medicina que él había conocido una muchacha que cada vez que le venía la regla, ella le salía sangre por la nariz, decía él, porque había tenido un pedazo de endometrio en la nariz. ¿Es eso posible? ¿Puede el endometrio localizarse en lugares así completamente fuera de todo pensamiento? Sí, ahora, esos son porcentajes mucho más bajos, ¿no? La endometriosis puede ser una endometriosis interna cuando se mete dentro del músculo del útero, que se llama adenomiosis, y realmente nos trae muchos problemas en infertilidad, en las tasas de fertilidad. Y la otra es la que tú acabas de mencionar, que es la endometriosis externa, que es a distancia, exactamente. Y por eso que salen varias teorías, ¿no? Pero sí, efectivamente. Claro, vamos a hacer una cosita. Discúlpame, vamos a escuchar la hora satelital, que esta conversación está interesante, y vamos a escuchar a nuestros oyentes. Por favor, señora, si usted quiere hablar de endometriosis, por favor, solo endometriosis, llámenos 212-4100, 212-7165, 0800-1314, para que pueda conversar con el doctor Vergara. Regresamos. Con esos ojos de aventura, no me trates como si fuera diversión. No te muevas de esa manera cuando pasas, que me dejas con una extraña sensación. 49 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Estoy seguro que reconoce también esta voz. Es de Frankie Ruiz, quien no inventó, pero popularizó la salsa sensual, o salsa romántica, como le llamaban. Bueno, Frankie Ruiz nació el 10 de marzo del año 1958, de padres puertorriqueños. Nació aquí en Estados Unidos, en Patterson, en Nueva Jersey, donde hay tanto peruano, y murió el 9 de agosto de 1998, a los 40 años. ¿De qué murió Frankie Ruiz? De cirrosis hepática por el severo alcoholismo que tuvo durante toda su vida. Y también murió de SIDA terminal. Estamos conversando con el doctor Carlos Vergara, él es médico ginecólogo y obstetra de New Vida. Estamos conversando sobre la endometriosis. Ya el doctor nos definió que el endometrio es ese tejido que solamente está dentro del útero, la cascarita que la mujer elimina todos los meses con su menstruación, pero que en ocasiones sale, se puede plantar alrededor del útero o en lugares más lejanos y que provoca dolor, mucha inflamación y problemas con la fertilidad. Habíamos invitado también a nuestros oyentes para que nos llamen y Sandra está en Chimbote y le vamos a dar la palabra. Sandra, muy buenas tardes, gracias por estar en el programa. ¿Qué pregunta específica tiene para el doctor Vergara? Doctor Edna, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto hablar con usted y también a felicitado. Siempre lo estamos escuchando acá en Chimbote. Bueno, mira, yo tengo 41 años. De los 41 años, siempre me han dicho, usted tiene endometriosis. Siempre. Y siempre me he sido operada ya 2 veces de quistes ovarios. Tenido, cuando soy joven, bastante acné. Y siempre los ginecólogos me decían sí que eran por endometriosis. Entonces yo llamé, por eso los quistes. Ahora, por ejemplo, hasta edad que ya tengo 41 años, doctor, yo tenía en realidad 5 embarazos. 2 hijos. 5 embarazos, muy bien. Sí, me digo y 3, bueno, que los perdí, ¿no? Pero, o sea, sí pude tener hijos. Pero mi pregunta es, doctor, ahora tengo nuevamente quistes, tengo un mioma, y el seguro me quieren sacar todo, a mis 41 años de edad, solo porque me dicen que es por la endometriosis. O sea, ¿la quieren operar por la endometriosis o porque tiene quistes? Tengo 2 quistes en cada ovario, tengo un mioma que está en el útero, pero no me da síntomas, no tengo así una regla abundante, al contrario, tengo una vez poquita. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Si se debe operar o no?
Sí, si me debo operar o no por la endometriosis. Ella me dice por la endometriosis que usted tiene, que todavía no, antecedentes simples, es por eso, tiene que sacar todo eso. Listo, a ver, Sandra, muy limitada la información. Carlos, ¿quieres darle alguna respuesta a nuestra oyente Sandra? A ver, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elmer, tenemos una paciente de 41 años que tiene quistes. Esos quistes supongo que deben ser quistes endometriosis. Exacto. Entonces, aparte ella refiere a haber tenido acné, haber tenido problemas, que eso más va relacionado a veces con ovarios poliquísticos o anovulaciones relacionados con endometriosis también. Ha logrado embarazos, pero ahora el único motivo por el cual yo sí le recomendaría que se saque el útero si es que realmente ella siente mucho dolor, si es que la tumoración comienza a dificultar a otros órganos aledaños como las vías urinarias, y solamente en esos casos, si los endometriomas son, normalmente cuando ya entramos a la menopausia, o sea, a los 49, 50 años, ahí todo va a tener una regresión, porque estos son estrógenos defendidos, desaparecen. Entonces, solamente si es que ella tiene dolor o las tumoraciones son grandes, sí le recomendaría que se haga la operación, y va a ser una operación más pesada si es que se trata de endometrioma, porque probablemente ella tenga, con esos antecedentes que le han sacado 2 veces tumores de los ovarios, una pelvis con muchas adherencias, lo que antes se llamaba pelvis congelada. Muy bien. O sea, es difícil saber. Nosotros no sabemos si realmente tiene lo que llamas el endometrioma, que son esos parches, esos bultos de endometrio que tenga allí. Así es que, Sandra, asegúrese bien que su médico le informe bien, que le enseñe bien las placas, que le diga si tiene esos parches de endometriosis alrededor, y si es que los tuviera, pues el doctor podría recomendarle la operación. Pero, Sandrita, y esto para todos los oyentes, para nosotros aquí en la radio es muy difícil dar consejos específicos a pacientes de si se debe operar o no se debe operar, porque como lo escuchamos antes y también con el doctor Vergara, la evaluación del paciente es muy, muy, muy importante, y eso no lo podemos hacer en la radio. Carlos, llevando a la parte del tratamiento, entonces ya hemos definido que la endometriosis, ya hablaste de los síntomas, has dicho que es muy común. ¿Cómo se trata la endometriosis, Carlos? Bueno, la endometriosis, lo primero que tenemos que hacer es medicina preventiva. Y con medicina preventiva tenemos los primeros síntomas que normalmente aparecen en la endometriosis, es dolor durante la menstruación, que el cual va incrementando con los meses, con los años. Ese es el número 1. Y el número 2 comienza a haber un poquito comienzan a tener problemas para lograr el embarazo. Por lo tanto, antes nosotros llevamos la parte quirúrgica a ser más posterior. Lo ideal ahora es hacer los viajes lo antes posible. ¿Qué significa? Si yo tengo una mamá o una tía o una hermana que tiene endometriosis, probablemente tenga 6-7 veces más probabilidades de hacer endometriosis. Por lo tanto, si yo soy una adolescente y comienzo a tener dolor, lo ideal es hacer una laparoscopia para que se pueda hacer el índice de endometriosis, y poder saber cuál es su estadio exacto. ¿Por qué? Porque antes clasificábamos la clasificación de la Sociedad Americana de una forma, de ahí se revisó, pero ahora han salido estudios para clasificar endometriosis profunda, y mejor aún para lo que es el EFI, que es el índice de fertilidad en pacientes con endometriosis. Entonces, eso te da para no confundir a otros oyentes, ustedes tienen que especificar bien, estudiar bien, para, digamos, ponerle y decirle a la mujer, mire, usted tiene endometriosis y su grado de avance es así, así o así. Y de eso va a depender el tratamiento, obviamente. Exacto. Entonces, el tratamiento es sencillo, ¿no? Depende. Si es una niña que todavía no tiene deseo de fertilidad, debería de estar recibiendo anticonceptivos. Anticonceptivos. Sí, muy bien. Hormonas. Okay. Estrógenos de muy baja dosis con progestágenos en forma continua. Ok, y eso es, digamos, el tratamiento estándar antes de la menopausia. Sí, y con la menopausia dijiste que todo desaparece. Normalmente con la menopausia todo desaparece. Hay diferentes... ¿Cuándo es que operan? Cuando operamos, solamente cuando hay dolor, operamos. Cuando hay infertilidad, hacemos el reconocimiento para saber en qué estadio se encuentra. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros tenemos endometriosis, la clasificación americana mínima leve, las tasas de embarazo son muy buenas, como cualquier público general, como cualquier paciente. Pero cuando tenemos una endometriosis moderada o severa, sí debemos ser más agresivos. No debemos dejar que la paciente pase los 35 o 36 años, sino debemos ya acudir a un método de reproducción de alta complejidad como un in vitro. Muy bien. Entonces yo creo que el mensaje
mensaje aquí para las oyentes es, señora, si usted tiene endometriosis o su hija tiene endometriosis, ponga la salud de su hija o de usted en las manos de un especialista para que hagan todo este estudio y puedan determinar bien, sobre todo si usted tiene problemas de fertilidad. Carlos, vamos a Moquegua. Nuestra oyente Fanny está en Moquegua, le damos la bienvenida. Fanny, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. A la orden, Fanny. Bien rapidito, ¿cuál es su pregunta para el doctor Vergara? Sí, mire, yo tengo una hermana, ella tiene 40 años y tiene esa enfermedad. Entonces, ella cada vez que le viene su periodo, ella tiene náuseas, tiene mucho dolor, se le inflama, no come. Entonces, a ella ya la han operado, porque el doctor le dijo que toda su menstruación se le iba, o sea, no le salía, no se le iban las trompas y los ovarios. Ya. Y le han hecho una limpieza hasta donde pudo, le dijo el doctor. Ya. Entonces, yo quiero saber, ella, ¿qué puede hacer para minimizar ese dolor? Porque la verdad se pone muy mal ella. Todavía tiene dolor, entonces. Sí, Muy bien. bastante. Muchísimas gracias, Fanny. Muy bien. ¿Cómo se Carlos, tenemos 1 minuto y medio. ¿Cómo manejamos el dolor en una paciente con endometriosis? Bueno, si hay mucho dolor, normalmente ya le han hecho 2 operaciones, pero normalmente se hace la laparoscopía buscando y sacando los focos profundos. Esta es una operación que no debe ser hecha por cualquier el médico general, porque si no podría complicar, perforar el intestino. Claro, no se tiene que hacer. Y de ahí debería de pasar rápidamente a utilizar análogos entre 4 a 6 meses máximo. Normalmente damos 4 meses, y de ahí debería de pasar a utilizar los nuevos productos de progestágenos en forma continua. Con esto el dolor va a disminuir casi el 80%. Muy bien. Análogos y progestágeno. Entonces, Fanny, por favor, estén seguras que su hermana sea vista por un especialista que la oriente en el uso de estos medicamentos. Pues, Carlos, mira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Me encantó conversar contigo. Creo que nuestros oyentes han llegado el mensaje muy claro que dijiste. Alguien que tenga endometriosis debe poner su salud en manos de un doctor que realmente sepa lo que está haciendo. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, y abríguense por allá, que por acá nos estamos desabrigando. Gracias, Carlos. El doctor Carlos Vergara, médico ginecólogo obstetra de New Vida, estuvo con nosotros hablando de la endometriosis. Bueno, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como todos los sábados, Amelia Villanueva.